Gente, hoy no vamos a hablar de respeto, ni de grandes récords, ni de leyendas amadas por todos. Hoy te traigo a los campeones que el público no soporta. Hombres que aunque han tocado el oro, han sido tratados como villanos, traidores o incluso farsantes. Algunos por sus formas, otros por cómo ganaron sus títulos y otros simplemente porque su actitud cae como una patada en los huevos. Te hablo de los campeones más odiados en la historia reciente de la UFC, según las redes, los foros y la opinión pública. Así que si estás preparado, deja tu like y suscríbete, que seguro que alguno de estos nombres te va a sorprender. Número 5. Tyron de Jusenwan Woodley. El estadounidense Tyron Woodley fue campeón del peso welter entre 2016 y 2019. Defendió el cinturón 4 veces y aún así mucha gente no lo soportaba. Y ojo, que no estamos hablando de un cualquiera. Woodley le ganó el título a Robbie Lawler por KO en el primer asalto, luego defendió ante Thompson, Demian Maia y Darren Till, un campeón serio. Pero el problema nunca fue solo lo que hacía dentro del octágono. ¿O sí? ¿Por qué cayó tan mal? Muchos fans decían que peleaba a la defensiva, que aburría, vamos, y que sus combates eran lentos. Y sí, algunos como el primero contra Thompson o el de Maia fueron complicados de ver. Pero lo que realmente molestaba era su actitud fuera del octágono. Woodley decía que la UFC no lo promocionaba porque era negro y que merecía combates millonarios como los de McGregor. Incluso en entrevistas llegó a decir que era el campeón más maltratado por la empresa. Y es que el bueno de Woodley peleaba poco y hablaba mucho. Entre 2017 y 2019 solo peleó una vez por año y mientras tanto aparecía en podcasts, en programas de televisión, incluso sacó una canción de rap llamada I'll Beat Your Ass. Sí, literalmente, un campeón de UFC rapeando en YouTube mientras todo el mundo pedía que defendiera el cinturón. Y cuando lo perdió, se apagó. Cuando Kamaru Usman le quitó el cinturón en 2019, Tyron ya no volvió a ser el mismo. Perdió 4 combates seguidos, lo que hizo que los haters se multiplicaran. Y para rematar, en 2021 aceptó una pelea de boxeo en contra del youtuber Jake Paul, y perdió. Y en la revancha también perdió, por KO. De ahí no se levantó más como figura deportiva. Pasó de campeón dominante a convertirse en un meme. La gente lo recuerda más por lo que decía que por lo que hizo. Y aunque su legado deportivo es real, su relación con los fans nunca se arregló. Y ojo, que si creías que la gente solo odia a los campeones por lo que dicen fuera del octágono, espera a ver el siguiente, porque el número 4 en esta lista no dijo casi nada. Ni rap, ni entrevistas polémicas, ni discursos contra la empresa. Lo suyo fue diferente, y más raro todavía. Este tío ganó el cinturón sin noquear, sin someter, sin ganar a puntos. Suscríbete. Número 4. Aljamain Funk Master Sterling. Aljamain Sterling se convirtió en campeón del peso gallo en 2021, pero no fue con un KO ni con una sumisión. Ganó el título por descalificación. Sí, por descalificación. The winner by disqualification and new UFC Bantamweight Champion of the World, Aljamain Funkmaster Sterling. En UFC 259 peleaba en contra de Peter Yan, que en ese momento era el campeón. Iban en el cuarto asalto y Yan estaba ganando las tarjetas, y de repente, rodillazo ilegal directo a la cara de Sterling, que estaba completamente en el suelo. El árbitro paró el combate y lo descalificó. Sterling se convirtió en campeón sin terminar la pelea. ¿Y por qué eso molestó tanto? La reacción vino justo después. Sterling se quedó en el suelo, muy mareado, pero luego salió de la arena con una sonrisa, cinturón en mano y fotos celebrando con sus amigos. Eso no gustó. Muchos fans decían que había exagerado, que vendió esa rodilla para ganar el título sin merecerlo. En redes lo llamaron Fake Champ y durante meses no logró sacarse esa etiqueta. Luego intentó limpiar su nombre y ganó. En la revancha con Yan en 2022, Sterling ganó por decisión dividida. Fue muy cerrada, pero esta vez sí que terminó la pelea. Luego defendió el cinturón ante TJ Dillashaw, que llegaba lesionado, y Henry Cejudo, otro ex campeón sí, pero que llevaba años en el retiro. Pero ni con todo eso recuperó el respeto del público. Y es que siempre hubo algo que no conectaba. A pesar de ganar, Sterling era criticado por todo. Su estilo de pelea, sus entrevistas, su forma de celebrar. Incluso cuando lo noqueó Sean O'Malley en UFC 292, muchos en redes lo celebraron. No por amar a O'Malley, sino porque querían ver caer a Aljamain. Conclusión, Sterling fue un campeón legítimo con buenas defensas, pero ese rodillazo en 2021 marcó su historia y su imagen. Para muchos, siempre será el campeón que ganó sin pelear. Y si creías que la controversia era el único motivo para ganarse el odio del público, espera conocer el nombre del siguiente campeón. Un tío que no solo fue campeón en peso gallo, sino también en peso mosca. Un doble campeón que hizo historia en la UFC. Y aunque sus logros son gigantes, la relación con los fans nunca fue sencilla. Entre sus retiros repentinos, declaraciones polémicas y una imagen que daba
daba un cringe absoluto, este hombre se ganó de seguro más detractores que seguidores. Incluso llegó a anunciar su retiro en varias ocasiones para luego, supuestamente y según él, volver y seguir dominando. Sus peleas con grandes nombres como Demetrius Johnson o DJ Dillashaw generaron debates intensos. Si quieres entender por qué este campeón es de los más odiados, pues no te pierdas el siguiente bloque. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete. Número 3. Henry de Triple C, Cejudo. Henry Cejudo pasó de ser campeón olímpico de lucha libre en 2008 a convertirse en uno de los peleadores más polémicos de la historia reciente de la UFC. No por sus resultados, que fueron increíbles, sino por su forma de ser. Todo empezó en 2008, cuando retó al entonces imbatible Demetrius Johnson por el título del peso mosca. Y lo sorprendió, le ganó por decisión dividida y rompió su histórica racha de 11 defensas seguidas. A partir de ahí, Cejudo empezó a construir su personaje, arrogante, provocador y con un sentido del humor peculiar. En 2019 defendió el título mosca contra TJ Dillashaw, que bajó de categoría para intentar ser doble campeón. Cejudo lo noqueó en tan solo 32 segundos. Y tras tremenda victoria, Cejudo aprovechó el impulso, subió a peso gallo y venció a Marlon Moraes por TKO, convirtiéndose así en doble campeón simultáneo. Y justo en ese instante nace Triple C, campeón olímpico, campeón mosca y campeón gallo. Un logro enorme, pero también fue el inicio de su personaje más odiado. Empezó a aparecer con coronas, cinturones de plástico, cetros y hasta capas. Daba entrevistas donde se autoproclamaba el GOAT y hacía vídeos claramente cringe para promocionarse. Muchos fans simplemente no lo soportaban. En mayo de 2020, tras defender el cinturón gallo en contra de Dominick Cruz, anunció su retiro en pleno octágono, pero nunca se fue del todo. Pasó años provocando en redes, pidiendo peleas, vacilando con un regreso, hasta que en 2023 vuelve para enfrentar a Aljamain Sterling por el título gallo, pero perdió por decisión dividida. Y en su última pelea en 2024 contra Merab Dvalishvili también cayó por decisión unánime. En conclusión, Henry Cejudo fue uno de los peleadores más exitosos a nivel competitivo, pero su personaje Triple C, su humor forzado y su arrogancia exagerada lo convirtieron en un campeón que muchos no se tomaban en serio. Para muchos fue más meme que leyenda, aunque los números digan otra cosa. Y si pensabas que el odio venía por ser payaso, arrogante o por hacer el ridículo, espera a ver el siguiente, porque hablamos de alguien que para muchos es el peleador más talentoso que ha pisado un octágono, pero también uno de los más polémicos, cuestionados y contradictorios. Un campeón que arrasó con todos, pero se saboteó a sí mismo una y otra vez. Sí, llegó el momento de hablar del rey del caos. Número 2. Jon Bones Jones. Jon Jones es para muchos el peleador más talentoso de la historia de la UFC, por no decir que es la cabra indiscutible por la mayoría de los fans. Ha sido campeón del peso semipesado con tan solo 23 años y luego incluso llegó a ser campeón del peso completo. Récord impresionante, es técnicamente superior. Derrotó a leyendas como Shogun Rua, Lyoto Machida, Rampage Jackson, Víctor Belfort, Daniel Cormier, Glover Teixeira, un dominio brutal. Pero también es uno de los campeones más odiados y frustrantes que ha visto este deporte. Y si te preguntas por qué, es porque Jon Jones no solo fue un campeón dentro del octágono, fue un problema constante fuera de él. A continuación te enumero algunas de sus hazañas extradeportivas. En 2012 fue arrestado por chocar su Bentley contra un poste en Nueva York. Iba borracho y esta fue su primera gran caída. En 2015 fue despojado del título tras un accidente de tráfico en el Cuyo de la Sena. En su coche se encontraron marihuana, dinero y una pipa. Perdió el cinturón y fue suspendido. En 2016 da positivo por sustancias prohibidas días antes de UFC 200. En 2017 vuelve a dar positivo tras noquear a Daniel Cormier en UFC 214. La victoria fue cambiada a no contest y volvió a ser suspendido. En 2018 se detectó turinabol en su sistema y la USADA dijo que era un residuo de anteriores violaciones. Entre suspensiones, peleas canceladas y juicios, Jon Jones pasó más tiempo fuera que dentro del octágono y eso desesperó a muchísimos fans. Además de todo esto, su personalidad nunca ayudó. Aunque hablaba de redención y decía haber cambiado, volvía a caer en escándalos. En 2020 fue arrestado por disparar su arma en estado de ebriedad en Albuquerque. En 2021 fue detenido en Las Vegas por violencia doméstica y daño a un vehículo, todo horas después de ser homenajeado por la UFC. Para muchos era el ejemplo perfecto de talento desperdiciado, un campeón que lo tenía todo y lo tiraba todo por la borda.
En lo deportivo, volvió en 2023 y ganó el cinturón del peso pesado ante Ciryl Gane, una actuación dominante tras 3 años sin pelear. Luego defendería ese mismo título enfrentando a Stipe Miocic. Pero ni eso cambió la opinión de muchos. Aunque su legado como luchador es innegable, su historial fuera del octágono lo convirtió en un personaje que genera rechazo, duda y frustración. En resumen, Jon Jones fue un prodigio, uno de los más completos y temidos campeones de la historia. Pero también fue su peor enemigo y para muchos el mayor que pudo haber sido de la UFC. Y si pensabas que nada podía superar las polémicas de Jon Jones, aguanta, que el último nombre de esta lista rompió todos los límites. No hablamos solo de un campeón, hablamos de alguien que convirtió cada pelea, cada rueda de prensa y cada derrota en un espectáculo global, un fenómeno que pasó de ser el más querido al más criticado. Y sí, seguro que ya sabes de quién se trata, pero antes de meternos en este terremoto de títulos, excesos y escándalos, si este vídeo te está gustando, deja tu like, que no te cuesta nada y al algoritmo le encanta. Número 1. Conor Notorious McGregor. Shut your mouth, mate. El irlandés Conor McGregor fue sin discusión la cara más famosa que ha tenido la UFC, campeón en 2 divisiones, ídolo de masas, un crack mundial. Pero con el paso del tiempo pasó de ser el más aclamado a convertirse en uno de los más odiados y despreciados por gran parte del público. Todo empezó en 2013. McGregor debutó en la UFC con una personalidad explosiva, provocador, confiado, con frases virales y knockouts brutales. En 2015 noqueó a José Aldo en solo 13 segundos y en 2016 venció a Eddie Álvarez para convertirse en el primer campeón simultáneo en 2 categorías, pluma y ligero. Hasta ahí era intocable, pero a partir de ese momento todo se vino abajo. McGregor nunca defendió ninguno de sus cinturones, abandonó el octágono y priorizó otras cosas. En 2017 cruzó al boxeo para enfrentar a Floyd Mayweather y perdió. Pasó años sin competir en la UFC, anunció varios retiros que nunca cumplió. Y mientras tanto, su comportamiento fuera del octágono se volvía cada vez peor. El irlandés navegaba polémica tras polémica. En 2018 lanzó un carrito metálico contra una guagua en Brooklyn. Dentro estaba Khabib Nurmagomedov y Conor fue arrestado. En 2019 golpeó a un anciano en un bar de Dublín por no aceptar su whisky. En esta época también fue acusado en múltiples ocasiones por agresiones y comportamientos violentos. En 2021, tras romperse la pierna contra Dustin Poirier, insultó a su esposa desde el suelo. Todo esto en plena transmisión mundial. Su imagen se deterioró rápido. Pasó de ser inspiración a ser un símbolo de arrogancia, excesos y falta de respeto. Y en lo deportivo, la verdad es que tampoco levantó cabeza. Desde 2016 solo ha ganado una pelea oficial, contra Donald Cerrone en 2020. El resto, derrotas claras y excusas. Muchos aficionados dejaron de verlo como un guerrero y empezaron a verlo como un personaje vacío, alejado de la esencia del deporte. En resumen, Conor McGregor cambió la historia de la UFC. Eso nadie lo niega, pero su ego, su decadencia y sus constantes escándalos hicieron que muchos pasaran de adorarlo a no soportarlo. Y así es, fan de las piñas, las patadas y las estrangulaciones. Estos fueron los 5 campeones más odiados en la historia reciente de la UFC. Todos ellos tocaron el oro, pero también cayeron en lo más bajo de la opinión pública. Algunos por su actitud, otros por sus decisiones y otros simplemente porque no conectaron con la gente. Ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios cuál de estos campeones no soportas o si crees que faltó alguien en la lista. ¿Te cae bien alguno de estos tipos o los odias a todos? Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita y nos vemos en el siguiente.